Este Elías que describe la Biblia, este profeta, y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es orar. Así que le invito a inclinar su rostro. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre nuestro. Vamos a ti en esta hora, Señor, para pedir tu bendición, para pedir, Señor, tu guía en este tiempo que vamos a dedicar, Señor, para abrir tu palabra, para buscar, Señor, tu consejo, para buscar también, Señor, eh, algunas veces una palabra quizás dura para nosotros, pero lo que sea que tú tengas hoy, Señor, permite que nuestro corazón pueda estar dispuesto, Señor, para recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros, para entenderlo, para poder ponerlo en práctica, Señor, y poder hacer tu voluntad, Señor. Que tu nombre, como cantábamos antes, sea glorificado aún en las aflicciones, aún, Señor, en lo que sea que estamos viviendo. Que podamos, Señor, entender, Señor, que cualquier cosa que venga, Señor, es para glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos para que podamos ser ese vaso eh, dispuesto, Señor, para ser moldeado de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así que nos disponemos en esta hora para, en tu palabra, Señor, recibir tu consejo y poder también seguirlo. Así que pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Y lo primero que tengo para compartir hoy día, antes de que entremos tan de lleno en el libro de Reyes, si me puede acompañar al Nuevo Testamento, por favor. Vamos a abrir, vamos a leer harto hoy día, así que así no se me aburren. En Mateo, por favor, en el capítulo 16 de Mateo, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, Mateo 16, versículo 4. Dice ahí, no, perdón, 14, 16, 14. Dice que desde el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Vemos que a raíz de este versículo, para el pueblo, para los que estaban ahí, los que conocían, Elías era alguien importante, ¿cierto? Tanto así que en Jesús no eran capaces de diferenciar todavía quién era esta persona que hacía tantas cosas, que decía tantas cosas, que hablaba con autoridad. Y por lo tanto, bueno, ¿quién dice cómo me están viendo el resto? Se pregunta a Jesús, le pregunta a sus discípulos. ¿Y ellos qué dicen? Algunos dicen que eres Elías. Por lo tanto, había en ellos esta imagen de que Elías era alguien importante, alguien con autoridad. Si vemos, por ejemplo, avancemos quizá una hojita, capítulo 17, eh, vemos, por ejemplo, en el versículo 1, este tema de la transfiguración de Jesús, que dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cierto? La transfiguración no vamos a entrar ahí hoy día, pero vemos que el Señor cambia, que sus ropas cambian, que su cara cambia. Ellos lo ven, pero no estaba solo, sino que aparecen Moisés y Elías. Siempre me he preguntado, bueno, no siempre, pero ¿por qué Elías? ¿Por qué no pudo haber aparecido otro? Moisés a lo mejor es como más entendible, ¿cierto? Porque rescató al pueblo, hizo un montón de cosas, recibió la ley, ¿no es cierto? Es como digámoslo así, es como el representante para ellos en Moisés. Está bien, a lo mejor Elías es de los profetas, pero ¿por qué no apareció Jeremías? ¿No apareció Isaías? ¿Algún profeta menor? De hecho, hay algunos profetas, ¿no es cierto?, que tienen libros completos, capítulos, y de Elías no se habla tanto en la Biblia. Sin embargo, como ya decía, para ir desarrollando la idea, era alguien importante para ellos. Y lo vemos aquí, ¿cierto? Elías aparece ahí con el Señor. Finalmente, si me acompaña de nuevo a Mateo, capítulo 27, ¿qué dice el versículo? Eh,
27, perdón, estaba mirando el 26, por eso no me cuadraba. Ya, el 27 desde el 47, veamos antes. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estaba Jesús? En la cruz, ¿cierto? Estaba ya a punto de morir. Hace esta exclamación. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le puso el vinagre, ¿no es cierto?, etcétera. 49, pero los otros decían, veamos si viene Elías a liberarle. O sea, Elías era parte del vocabulario, en resumidas cuentas, del pueblo, ¿cierto? Era alguien, por alguna razón importante, que no vamos a detallar hoy día, no vamos a responder por qué, va a ser tema de otra predicación, de otro mensaje, pero nos vamos a quedar con esto, de que Elías era importante para el pueblo, tenía algo que había transmitido de generación en generación, a pesar de que no se habla tanto de él en la Biblia, para el pueblo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Si no vamos a responder, como ya dije, el por qué, vamos a estudiar un poquito a Elías. De eso nos vamos a dedicar hoy. Vamos a centrarnos en ver cómo fue la vida de Elías. Probablemente conocemos alguna de sus, no sé cómo llamar, de sus milagros, de sus acciones, pero vamos a ver algo más de su carácter, de cómo él era, de qué cosas vivió y de también de qué manera las enfrentó, ¿ya? Cómo el Señor va a poner ese ejemplo para nosotros también, para que podamos crecer y aprender de él. Entonces, para nuestro último versículo en el Nuevo Testamento, lo vamos a tomar de Santiago, y ya de ahí nos vamos a ir de lleno a Reyes. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 5. En el versículo 16, para entrar en el contexto de qué es lo que se está hablando, está hablándose de la oración. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que dice Santiago respecto de Elías? ¿Qué era? ¿Qué cosa? Un hombre de oración. Eso es lo que vemos en Santiago. Dice que Elías, siendo un hombre semejante a nosotros, ¿cierto? Pasiones semejantes, viviendo cosas parecidas, era un hombre que oraba, que oró fervientemente. Vamos entonces a entrar de lleno a lo que vamos a estar viendo hoy día respecto de Elías. Volvamos entonces ahí a la primer libro de Reyes. Y vamos a empezar desde el 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Esto que nosotros leímos en el 17, donde dice el versículo 1 que leyó Miguel, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Esa es la aparición de Elías en la Biblia. Antes de eso no se sabe nada, o por lo menos no se menciona, ¿ok? Pero, como les dije, vamos a ver un poquito el contexto. Si miramos el capítulo 16, nos vamos a dar cuenta de en qué mundo vivía, qué es lo que lo rodeaba, qué cosas estaban pasando en ese tiempo, para que Elías aparezca y diga esto. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque le había destruido. ¿Cómo era el rey de ese momento? El rey Baasa. ¿Cómo había sido su reinado?
malo, ¿cierto? Leímos ahí que decía, todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. O sea, las cosas venían más o menos, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 19. Hubo otro rey, en este caso Zimri, dice en el versículo 18, más viendo Zimri, tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa y prendió fuego a la casa consigo y así murió. O sea, se quemó él adentro. Y dice el versículo 19, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. O sea, este rey, Zimri, había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y su maldad había llevado también al pueblo a hacer lo malo. Sigue el relato, sigue la historia, versículo 25, y Omri, el otro rey que hubo después, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. ¿Cómo iba la cosa? De mal en peor. ¿Qué pasa en el versículo 30? Y reinó Acab, el que estábamos leyendo, ¿cierto? Hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora sí podemos ver el contexto, ¿cierto? Elías va, se presenta delante de Acab para decirle que no va a llover. ¿Y cómo era el contexto? Que las cosas venían en una decadencia total. De un rey a otro, cada vez se hacía más el mal. ¿Qué fue lo que ocurrió en particular con Acab? Dice el versículo 31, que hacía lo malo ante los ojos de Jehová, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mal, ¿cierto? Alguien del pueblo de Israel que tenía a Jehová como su Dios, que había escuchado, había un montón de historias, ¿no es cierto?, donde Dios los tenía. No había mejor cosa que casarse con una mujer de afuera para más encima adorar a Baal. Y dice el versículo 32 que más encima le hizo un altar en el templo de Baal que le edificó en Samaria. O sea, le hace un templo y lo adora ahí, como si fuera poco. Entonces, dado este contexto, vamos ahora sí al capítulo 17, que es donde aparece Elías. ¿Y qué fue lo que leímos en el versículo 1? Que Elías se presenta delante de Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia hasta que yo lo diga. ¿Sí? Eso es básicamente el resumen de este versículo 1, lo que él le está diciendo. Entonces, la primera característica que vamos a ver hoy de Elías es que Elías era un hombre que tenía una relación con Dios, que estaba en comunión con Dios. Él dice aquí, en cuya presencia estoy. Él vivía en esta relación con Dios de buscarlo, de poder conocerlo, de oración. Lo leímos en Santiago. Dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese. Aquí, en esto que estamos leyendo, no lo dice, ¿cierto? Solamente vemos que Elías se presenta delante de acá para advertirle lo que va a ocurrir. Pero en Santiago nos complementa un poquito más diciéndonos que Elías ya estaba orando por esto, fervientemente. Por lo tanto, como ya dije, esta primera característica es que Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre que buscaba esta relación con Dios. Fíjese, no sé si se dio cuenta cuando leyó Miguel, voy a resumir un poquito la historia, a pesar de que ya la leímos. Después de esto que él le dice al rey, el Señor le dice, vete, ¿no es cierto? Arranca, te va a estar esperando una viuda y vas a estar con ella. La viuda, ¿qué fue lo que leímos de ella? Que no tenía más alimento. Tenía la última porción para la última torta para ella y para su hijo, que aparentemente era niño, ¿cierto? Por lo que leímos ahí. Y después de eso, listo, vamos a esperar nuestra muerte porque no tenían nada más. Pero el Señor lo lleva allí a Elías, les hace estar con ellos
¿Y qué ocurre con el hijo de esta viuda? Muere, ¿cierto? El hijo muere. ¿Y qué es lo que hace Elías? No sé si se dio cuenta de ese detalle. Versículo 20 dice que Elías clamó a Jehová y le dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Como cosa anecdótica, el niño resucita. Anecdótica digo entre comillas, ¿cierto? Es importante. ¿Por qué digo anecdótico? Porque lo importante, lo que quiero destacar, no es que el Señor haya vuelto a la vida de este niño, sino que es que Elías oraba constantemente. No solamente lo hizo por la lluvia, lo vemos en, digámoslo así, en su diario vivir. Él está ahí con esta, no sé si sería ancianita, desconozco, pero estaba con esta mujer afligida, que más encima le muere su hijo. Quizás no debería haberse preocupado tanto porque ella ya estaba preparada para morir junto a su hijo. Pero bueno, vimos, ¿no es cierto?, que el Señor les estaba proveyendo, no había escaseado el aceite, no había escaseado la harina para ellos. Y por lo tanto el hecho de que su hijo muriera impacta su vida. Elías entonces se vuelve al Señor, clama a Él, ora y vemos que este niño recobra la vida. En conclusión entonces, como ya decía, este punto 1, ¿cómo era Elías? Un hombre de oración, un hombre que le gustaba, que vivía de la comunión con Dios. ¿Qué otra cosa vemos de Elías? Vamos a seguir desarrollando la historia que nos presenta acá la Biblia, la palabra de Dios. Vayamos por favor al versículo 10. O antes incluso. Dice el versículo 8, que vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Lo que habíamos estado conversando, ¿cierto? ¿Qué hizo Elías? Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Cómo era entonces este Elías? Aparte de un hombre de oración. Bien, un punto, una carita contenta para Cris. Era un hombre obediente al Señor. El Señor le dijo y él obedeció. De acuerdo al contexto, ya vamos a llegar ahí, pero de acuerdo al contexto, Elías podría haber cuestionado un montón de cosas. Podría haberle respondido un montón de cosas al Señor. Como ya dije, ya vamos a llegar ahí. Pero, ¿él qué hace? Obedece. Inmediatamente. El Señor le dice: vete para allá. Y lo que vemos es que él va. Fue sustentado por aves, por ejemplo. Aves que no es común que sustenten a una persona. Los cuervos no son animales dados para, ¿cierto? Se pelean entre ellos los pocos y nada que logran conseguir. Sin embargo, aquí estuvieron alimentando a Elías por la obra que el Señor estaba haciendo, que Dios estaba haciendo, y a pesar de todos los cuestionamientos que él pudo tener, simplemente decidió obedecer. Por lo tanto, aprendemos hoy día de Elías su comunión con Dios, su oración ferviente, aprendemos su obediencia, y aprendemos otra cosa, que aquí nos vamos a detener un poquito más, que es que Elías era un hombre, yo le puse aquí valiente, pero me gusta más la palabra, con convicción. Quedémonos con eso, con convicción. ¿Convicción de qué? De quién era su Dios, de quién estaba con él, esa era su convicción. Y eso como consecuencia lo hizo ser un hombre valiente. ¿Por qué razón? Primero, Acab, ¿cómo era ante los ojos de Dios? Malo, ¿cierto? Había hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿A quién adoraba Acab? A Baal. Había hecho hasta un altar. ¿Cuál creen ustedes que era el trato de Acab y de su mujer
para con los profetas de Dios? Malo, ¿cierto? Porque estaban en contra de lo que ellos estaban, digámoslo así, enseñando, lo que ellos estaban intentando culturizar, entre comillas, al pueblo, que era en pos de Baal. Y sin embargo, los profetas de Dios decían, no, ese no es el Dios es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, lo que ocurre es que a los profetas, que eran del pueblo, los profetas de Dios, los estaban matando. Y Elías va, dado que Dios le dijo, preséntate delante del rey Acab y adviértele que, dado su condición de pecador, la rebeldía de su corazón, su idolatría, no va a llover más sobre la tierra durante más de 3 años y 6 meses. Y por lo tanto él tiene esta convicción de decir, si Dios me manda, yo voy. Valiente. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Mire, veamos en el capítulo 18, el versículo 10, o el 9 ya. Tengo anotado como el justo, así que vamos a ir uno antes para entender el contexto. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Bueno, lo que sucede acá es que Elías, después de todo lo que pasó con la viuda, tiene que volver a presentarse delante de Acab. Acab se había separado, digamos, había hecho 2 grupos. Por un lado estaba él buscando algo de hierba, algo para alimentar los caballos, las mulas. Y en el otro estaba su mano derecha, que es esta persona que se encuentra con Elías. Y Elías le dice, oye, tengo que ir a presentarme delante de tu rey. Entonces, por esa razón es que él dice, no, me va a matar. Si le digo, porque cuando le diga que te encontré y todo lo demás, el Señor te va a liberar, te va a librar de su mano, y por lo tanto las consecuencias las voy a pagar yo. Eso es lo que él está tratando de decir. Pero no me quiero quedar con eso es para que entendamos el contexto. Con lo que me quiero quedar es con que no había lugar donde no lo habían buscado. Elías era un hombre, en ese momento tenía el cartel que decía, se busca. Se pagaba probablemente precio por su cabeza, se busca vivo o muerto, no sé qué es lo que diría el cartel, pero estaba siendo objeto de una persecución. Por todos lados lo estaban buscando, no para felicitarlo, no para decirle, bueno, te vamos a hacer con tus manos construir una estatua, era para matarlo. Lo estaban buscando. Pero él, como ya dije, y disculpen que lo repita tanto, pero era un hombre con convicción, que esa convicción le daba esa valentía para no amedrentarse, sino que ir a presentarse delante del rey cuantas veces Dios le dijera que tenía que hacerlo, y para decirle cosas fuertes. Sigamos leyendo, miren, estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, veamos el versículo 17. Dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Y qué es lo que contesta Elías? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hay que ser valiente para decir eso, ¿no? En este contexto, en esta situación, y tal vez ni siquiera en el contexto, ir a presentarse delante del rey para decirle, tú estás pecando, tú estás mal delante de Dios y estás llevando al pueblo por un mal camino. ¿Qué es lo que mueve a Elías a tener esta valentía? De nuevo, 14ª vez que lo digo, su convicción. Él sabía quién lo estaba mandando, él sabía que Dios tenía un propósito que era mejor que cualquier otra cosa. Y por lo tanto va, ya con eso demuestra esa convicción, pero además encara al rey, que le dice, ¿tú eres el que anda alborotando? ¿Yo? No, señor, usted es el que anda con su pecado y con sus Baales, haciendo lo malo delante de Dios, y tiene toda esta revuelta, ¿cierto? De que no había llovido,
de que los animales estaban muriendo, de que las personas lo estaban pasando pésimo. Entre paréntesis, también le pasó a Elías. Cuando el Señor lo manda, inicialmente le dice, mira, anda para allá, va a haber un arroyo, te van a alimentar las aves, pero el arroyo se seca, se le acaba el agua. Y por esa razón es que es enviado posteriormente con esta viuda. ¿Qué más ocurre? Jezabel, como ya les había contado, estaba matando a los profetas. Y este hombre del que yo les conté que se había como dividido Acab con su mano derecha para ir a buscar vegetación, plantas, arbustos para poder alimentar los animales, este hombre de la mano derecha era un hombre temeroso de Dios. Por lo tanto, él tenía algunos escondidos. Algunos profetas estaban escondidos a causa de él. Y él los alimentaba y los cuidaba, los tenía en unas cuevas, porque no quería que ellos murieran, porque él era temeroso de Dios. Pero la instrucción era, deben morir. Los profetas deben morir. Y estaban muriendo. Por lo tanto, nuevamente vemos lo mismo. Una situación difícil para Elías, decir voy a obedecer, voy a ir, porque sabía que su vida también estaba en riesgo. Sigamos leyendo. Usted conoce la historia de Elías, ¿cierto? Más o menos. Lo que va a pasar es que Elías tiene que confrontar delante del pueblo quién es el verdadero Dios, ¿Baal o Jehová de los ejércitos? Y para esto va a tener que, no es que le esté haciendo spoiler, ¿no es cierto? Está en la Biblia, después usted léalo, pero va a hacer un altar y los va a poner a prueba. Va a decir que el que sea el verdadero Dios, que responda. Entonces, bajo este contexto, veamos por favor en el capítulo 18, el versículo 20. Dice, entonces Acab, de nuevo, me voy a retractar, veamos el anterior. Está Elías hablando con Acab y dice el versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Ahí como paréntesis, Acab, obviamente no estaba solo, era el rey, ¿no es cierto? Tenía un montón de gente, pero contaba con 450 profetas de Baal y con 400 profetas de Acera, que era la otra imagen que ellos tenían. O sea, 400 más 450, 850 personas que iban a estar en favor de Acab y de sus dioses, ¿cierto? De Baal. Por el otro lado iba a estar Elías solito, ¿ya? Entonces Elías le dice, convócalos y llama a todo el pueblo de Israel, que vengan todos. Entonces, ahora sí, versículo 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estamos hablando de la convicción, estamos hablando de la valentía de Elías. ¿Y qué es lo que vemos acá en el versículo 21? Vemos que él llama a todo el pueblo y les dice ¿qué cosa? ¿Cómo le hubiéramos dicho en chileno hoy en día? Que eran unos chantas. Les dice ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar en pos de uno y de otro? Si se dicen israelitas, si se dicen del pueblo de Dios, Jehová. Y si no, váyanse con Baal. Pero no estén ahí sirviendo a dos señores. ¿Y el pueblo qué hizo? No respondió palabra. Calladitos. Acusaron el golpe. Había que ser valiente para eso, ¿no? No solamente para enfrentar a 850 profetas que estaban en su contra, que estaban a favor de Baal, sino que para enfrentar a todo el pueblo y decirles, basta de este doble estándar, basta de este doble camino o doble pensamiento.
¿Por qué? 18ª vez que lo digo, por su convicción. Él no tenía temor del pueblo, no tenía temor de los profetas de Baal, porque sabía quién estaba con él. Era un hombre con convicción. Además de eso, ya con eso vamos a cerrar ese punto, Elías demuestra también, más allá de ser un hombre de oración, de ser un hombre de convicciones, de ser un hombre obediente, demuestra también un amor práctico para el pueblo. Porque este acto del versículo 21 de llamar al pueblo, de retarlo, digamos, de tirarle la oreja, también es un acto de amor hacia ellos. Porque él no quería ver al pueblo de Dios volcado hacia otro señor, hacia un falso Dios. Entonces hace esta prueba, ¿no es cierto?, de despertarlo, de remecerlo, de decirle basta, es momento de que volvamos como nación, como Israel, a nuestro Dios. Dice acá, si uno sigue la historia, el relato bíblico, va a encontrar todo lo que yo les estaba contando, ¿cierto? Que cada uno prepara un buey, tienen que cortarlo en pedazos, tienen que ponerlo sobre un altar. Hay un detalle aquí, que es que los que estaban de favor de Baal armaron su asuntito y todo, pero Elías tuvo que restaurar el altar. O sea, el pueblo tenía olvidado a su Dios completamente. El altar estaba ahí. Aparte de lleno de tierra, ¿no es cierto? Estaba inutilizable. Por lo tanto, él hace como les decía yo, esta muestra de un amor práctico para con sus hermanos, de demostrar que él quería que ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando, de lo que se estaban perdiendo, al estar en esta duda y también directamente en muchos casos sirviendo a Baal. Entonces restaura el altar para prepararlo para lo que se venía, que era la prueba de quién era el verdadero Dios. Y hace todo esto que estoy diciendo tiene que ver con, como ya dije, este remesón, este tirón de oreja para que el pueblo se dé cuenta de su pecado. Porque en el fondo el estar sirviendo a Baal no era simplemente un doble estándar, sino que era aberración delante de los ojos de Dios. Estaban pecando. Y él no quería eso para sus hermanos. Entonces, da muestras de un amor práctico por su pueblo, obviamente por Dios también, en primer lugar por Dios, y hace esta confrontación para que el pueblo reaccione. Bueno, lo que sigue después es que Dios hace caer fuego del cielo, consume el altar que Elías había preparado para dejar evidencia de que los Baales nada consiguieron, más Elías, orando, logra que el Señor descienda fuego, se queme el altar, y por lo tanto el pueblo dice, Jehová es Dios, definitivamente. ¿Qué ocurre con los profetas de Baal? Fueron muertos de la mano de Elías y del pueblo mismo que los tomó, y digámoslo así, la historia termina de una manera impecable. Dios deja la evidencia delante de todos de que Él era Jehová de los ejércitos y que Baal nada ocurrió. De hecho, entre paréntesis ocurre, ¿no es cierto?, que Elías se burla porque mientras ellos están ahí haciendo su show, no sé qué es lo que estarían haciendo, para intentar consumir su altar, Elías le dice, bueno, a lo mejor su Dios está dormido, estará ocupado, estará en el Facebook, le habría dicho en este tiempo, porque no respondía. Más cuando llegó el momento, el Señor sí respondió. Como ya dije, se quemaron hasta las piedras. Todo lo consumió el fuego que el Señor hizo descender para demostrar que Él era Dios. Y el pueblo lo reconoció. Entonces, después de esto, no lo leí por honor al tiempo, pero después de todo esto, ¿qué es lo que debería, o qué es lo que uno pensaría que hubiera pasado, que iba a ocurrir? Que todo iba a cambiar, ¿o no? Eso es lo que yo por lo menos hubiera esperado. Si hubiera sido Elías o cualquier otro,
Veo descender fuego del cielo, veo que se quema el altar, que incluso se había baldeado con agua y con más agua para evitar, eh, ¿no es cierto?, que hubiera cualquier sesgo de duda, que realmente quedara demostrado que Dios era el Señor. Y ocurre todo esto. Entonces las expectativas eran, wow, a partir de ahora todo va a cambiar. Tanto Jezabel como Acab se van a volver al Señor, van a destruir sus estatuas, el pueblo se va a volver al Señor. Veamos qué ocurre. Este quinto punto asociado a la vida de Elías. Capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Todo esto que les acabo de contar. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Estamos hablando de los profetas de Baal. Por mentiroso, digámoslo así. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Las cosas no se dieron como probablemente Elías esperaba. ¿Y sabes qué? Siendo un hombre de oración, siendo un hombre con convicción, todo lo que hemos estado hablando, él tuvo que, al igual que nosotros muchas veces, lidiar con la frustración. Tuvo que lidiar con las pruebas, las dificultades del día a día. Elías, como estamos leyendo aquí, se levantó y se fue para salvar su vida. Escapó, digamos. Yo me imagino que lo que experimentó Elías en ese momento fue, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Después de todo lo que ocurrió, yo creo que él tenía expectativas diferentes de cómo iban a darse las cosas. Y sin embargo llega un mensajero diciéndole, ahora te toca a ti, te van a matar. Lo mismo que le hiciste a los profetas, dijo la reina que te iban a hacer a ti. Y él huye, él arranca, él escapa ante la prueba, ante las dificultades. Fíjese una cosa, miren, vamos brevemente al segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 1, dice, Joram, hijo de Acab, ya pasaron varias cosas entre medio, ahora está el hijo, comenzó a reinar en Samaria, donde Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. O sea, hasta ese momento, las estatuas seguían ahí. Por eso les decía yo que las cosas no habían cambiado como uno hubiera esperado. A pesar de lo que ocurrió, de que probablemente Acab se vio sorprendido y va y le cuenta todo a su esposa, pero las estatuas se quedaron ahí hasta que su hijo finalmente las derribó, que por lo demás el hijo siguió siendo malo. Pero, como ya decía, las expectativas probablemente eran distintas. Probablemente Elías esperaba ver algo diferente después de todo lo que había ocurrido, y nada de eso pasa, a tal punto que él, ante la prueba, ante la adversidad y las dificultades, huye. Y eso nos muestra lo que leímos antes, en el principio, en Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un ser espiritual, Elías no era parte de las 3 personas de la Trinidad, era un hombre como nosotros, pero tenía estas características que hemos estado viendo de ser un hombre de oración, de ser obediente, de tener convicción, y cae en este pozo, ¿no es cierto?, donde él escapa, huye, atemorizado. Dice el versículo 4, él se fue por el desierto un día de camino y vio y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sé si esto describe quizá una depresión, no sé cuál era el estado real, pero sí vemos aquí que lo estaba pasando mal Elías. Habían venido las pruebas, las dificultades y acusó el golpe. Tuvo que lidiar con esta frustración
y le dijo al Señor, Señor, ya está, quítame la vida, suficiente. Estaba ahí, insisto, no sé si la palabra es deprimido, pero estaba achacado. Entonces, dice incluso que, mire, sigamos leyendo. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, por segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios había levantado un profeta, un hombre con convicción, valiente, que había ido a pararse delante del rey para decirle, tu pecado tiene, digámoslo así, la escoba, hasta el clima está mal por tu causa. Se había parado delante del pueblo para decirle, basta, no claudiquen más en base a sus dos señores, sigan a uno. Pero ahora lo vemos en un monte escondido en una cueva, durmiendo, deseando morirse. Y la pregunta que nos queda, ya para ir terminando, es, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos compartido hoy día, ¿dónde estamos nosotros? Se fijó en el detalle, por ejemplo, de la viuda, que cuando llega Elías, le quedaba un poquito de aceite, le quedaba un poquito de harina. Elías le dice, mira, dice el Señor, que eso no va a escasear mientras yo esté aquí con ustedes. Y empiezan a pasar los días, empiezan a preparar su comida, y el aceite no escaseaba, la harina no se acababa. Pero ¿en qué momento ella reacciona y dice, reconozco que tú eres profeta de Dios? Cuando el Señor, a través de Elías, resucita a su hijo. Antes de eso, a pesar de que el aceite que ya ella sabía que era para la última porción antes de la llegada de Elías, y lo mismo con el poquito de harina, el Señor comienza a hacer una obra ahí para que eso no se acabe, no se termine, pero ella no lo reconoce hasta que su hijo es vuelto a la vida. ¿Y dónde estamos nosotros? A lo mejor somos como esa viuda, que vemos que el Señor está haciendo cosas, que está obrando, y no nos damos cuenta. Estamos esperando que pase otra cosa para recién volvernos al Señor. A lo mejor, no lo sé. Vimos en Acab. Acab estuvo dispuesto, el rey, ¿no es cierto?, a aceptar el reto que le había hecho Elías. Ok, vamos al altar. Voy a poner mis mejores 850 profetas y tú por tu lado. Y vamos a ver, aquí te quiero ver, le dijo el rey. ¿Qué tan bueno es tu Dios? Te voy a demostrar que el mío es mejor. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. El Dios de Israel consumió el altar por el lado de los Baales, nada pasó. ¿Y no seremos quizás nosotros como él, con un corazón endurecido? Que a pesar de, dice aquí, ¿no es cierto?, que Acab quedó sorprendido. Fue y le contó a su mujer, oye, no vaya a creer la noticia que te tengo. Pasó tal y tal cosa. Pero su vida siguió siendo la misma. Con un corazón endurecido en pos de otras cosas. No priorizando, no poniendo en el primer lugar a Jehová Dios. ¿Seremos así? O tal vez estamos como Elías, en una cueva, durmiendo, despertando de vez en cuando. Tengo que ir a la iglesia, domingo, son las 10 de la mañana, para que a las 1:30 de la tarde, listo, sigo durmiendo. Me despiertan el próximo domingo. Elías estaba en esa condición, durmiendo, bajoneado, achacado, pero él sale de esa condición. Se enfrentó a dificultades, sí, como quizás cualquiera de nosotros, pero sale de esa condición. Y bueno, ¿cómo sale? ¿Cómo es que él sale de esta cueva
y vuelve a ser el profeta, porque se lo dejo de tarea, si después usted sigue leyendo en su casa, él retoma sus actividades, si se quiere, de profeta, y va y unge a Eliseo, y va y unge a otras personas como rey, etcétera, porque tenía más cosas que hacer. ¿Cómo lo hace? Primero, porque era un hombre dócil para obedecer a Dios. Ya lo habíamos visto antes, Elías era un hombre obediente. Cuando acá Dios lo enfrenta, ¿no es cierto?, le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Él responde y le dice, fíjese en el versículo 9, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Bueno, ahí pasan un par de cosas, ¿no es cierto? Que viene el viento, viene un terremoto, bla, bla, bla. Versículo 15, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezael por rey de Siria. ¿Y sabes qué hizo Elías? Obedeció. Porque era un hombre obediente y era dócil para obedecer la voz del Señor, sin reclamo, sin objeciones. Si nosotros hubiéramos estado ahí, le apuesto hubiéramos tenido, pero así un listado de cosas para decirle, no, pero Señor, pero es que espérate, tú estás claro que si me matan a mí, se acaban los profetas porque yo soy el último. Entonces tenéis que cuidarme un poquito. O quizá, no sé, un montón de cosas que a lo mejor podríamos listar, que hubiéramos hecho nosotros, tratando quizás de justificarnos, no lo sé. Pero él, no. El Señor le dice, sal de aquí y regrésate porque tenemos cosas que hacer. Y él se pone inmediatamente a la orden, digamos, para seguir con su mandato que Dios le había dado. Entonces, es dócil para obedecer, como ya hemos estado viendo con la oración. Elías, a pesar de estar bajoneado, estar triste, él no pierde su comunión con Dios, él sigue hablando con él, entendiendo, escuchando la voz de Dios. Y además de todo eso, él tenía muy claro que todas las cosas que pasaban, o que él había hecho, digámoslo así, no eran por sus fuerzas ni por sus méritos, sino que él era un siervo de Dios. Era Dios el que hacía las cosas, no era Elías el que resucitaba a los niños muertos, no era Elías el que hacía descender fuego del cielo, no era Elías por su fuerza, aquí yo soy valiente porque voy donde el rey y le digo las cosas en su cara. Era la convicción de que él era un siervo de Dios. Dios lo usaba y Dios lo podía poner o lo podía quitar de donde él quisiera. Y por lo tanto, aunque él se ve metido en esta cueva, bajoneado, triste, afligido, con expectativas que no se cumplieron, él es capaz de salir, como ya dije antes, por todas estas cosas. Porque él estaba con la convicción, la certeza de quién era Dios, tenía esa relación con Dios constante y era obediente. Dios le dice, sal de ahí, y él sale. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿somos quizás como la viuda esperando ver cada vez más para reconocer a Dios? ¿Como Jezabel y Acab con un corazón porfiado y duro? ¿Como Elías durmiendo esperando que algo pase? Porque el Señor no ha hecho las cosas como nosotros esperábamos, porque no nos ha dado lo que nosotros queríamos. Independiente de dónde estemos, podemos hacer como hizo Elías, podemos salir de ahí. No en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Y eso es lo que quiero dejar hoy día como conclusión, animarnos a que ya sea que estés dormido, ya sea que estés endurecido, ya sea que estés... No es en tu fuerza, hermano, esa es la fuerza, es del Señor. Y por lo tanto, debemos disponer nuestro corazón a Él. Oración ferviente, obediencia, docilidad, para hacer caso a la voz del Señor. Aunque no lo entendamos, aunque las expectativas sean distintas, aunque yo esperaba que después de iba a venir y no vino, da lo mismo, porque el plan es del Señor. Vamos ahora para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos hablas a través de ella siempre. Y gracias también, Señor, porque podemos aprender de la vida, Señor, de Elías. Tantos años ya han pasado,
Pero aún así, Señor, hay enseñanzas en tu trato para con Él, Señor, en tu obrar, que aplican, Señor, para nosotros, y te pedimos en esta hora que en tu misericordia, Señor, tú nos ayudes, para que si estamos dormidos, Señor, si estamos escondidos, esperando, Señor, que ocurran cosas que quizás no van a ocurrir, tú nos despiertes, Señor, tú hables a nuestras vidas y nos permitas, Señor, poder obedecerte. Veíamos también, Señor, en la escuela dominical cómo tantas personas, Señor, dejaron todo y te siguieron, simplemente porque se dieron cuenta, Señor, de que en su fuerza no era la respuesta, Señor, no era el camino. Y te pedimos eso también para nosotros, Señor. Ayúdanos para dejar de lado todo lo que nos distrae, todo lo que nos separa de ti. Entender que nosotros no somos, Señor, los protagonistas, sino que todo es para tu gloria, Señor. Que somos siervos en tus manos y que necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, para salir del estado en el que estemos, que no te agrade. Y llévanos, Señor, a donde tú quieres que estemos, Señor, sirviéndote, honrando tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.